Buenas noches les dé Dios a todos ustedes, servidores de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y demás invitados. Que el Sagrado Corazón de Jesús esté siempre con ustedes. Vamos a reanudar esta tradicional catequesis de los lunes con el favor de Dios a partir de este día. Y esperemos poder perseverar mientras el Señor nos lo permita, junto con el coronavirus. Comenzaremos pues esta oración invocando al Espíritu Santo, a quien le pedimos que se digne presidir esta catequesis y que nos acompañe con su ayuda, con su luz, de manera que todo lo que hagamos y digamos siempre comience por Él y nos lleve hacia Él, porque Él es nuestro único fin y el último fin. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a continuar este momento de oración con unas alabanzas. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. María está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. En este ciclo catequético nos basaremos en la propuesta de los obispos mexicanos para un proyecto global de pastoral. Ellos usan esa palabra proyecto, sacado pues de la terminología de las empresas, de la planeación, pensando pues en que a nivel nacional no se puede hacer un plan concreto, sino tan solo un proyecto global que pueda ser aterrizado en cada una de las diócesis y parroquias. Y quieren que este proyecto global se realice desde ahora, bueno, más bien desde el año pasado que lo anunciaron, hasta el año 2033, con ocasión del aniversario de la redención, 2000 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y de los 500 años de
de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ahí dispensen, pero siempre que empiezo una misa, una catequesis, el demonio también viene y me pone a bostezar o a toser. Pero ustedes júntense conmigo y lo vamos a ignorar. Los obispos se basan en un criterio fundamental y ese criterio es la persona de nuestro Señor Jesucristo, junto con como un proyecto del Padre que nos ha revelado y que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. Y el punto de partida es la constatación de que estamos en un cambio de época. Antes se decía que estábamos en una época de cambio. Y luego decían estamos en época de cambios, muchos cambios. Pero ahora desde hace como 12 años a partir del documento de Aparecida, se dice que no, que lo que estamos es en un cambio de época, algo más grande todavía. Y es un cambio de época que ha provocado una profunda crisis humano-cultural, que tiene muchos rostros y expresiones que nos preocupan. De ahí que se sienta la urgencia y la fuerza de una convicción creyente para afirmar que para nosotros los católicos el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Misterio que meditamos todos los años en Adviento y Navidad. El misterio del Verbo encarnado. ¿Y por qué? Pues porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo nuestro Señor. Y pues Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Repito esta frase. Manifiesta plenamente al hombre y se lo manifiesta al propio hombre, a ustedes y a mí, y nos descubre la sublimidad de la vocación. Si queremos llegar a ser hombres y mujeres en plenitud, hemos de empezar por contemplar al niño Dios. Y por eso nos podemos nosotros preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos fijamos en los artistas, en los deportistas o en los millonarios, para tomar de entre ellos a alguno como mi modelo? Y fíjense cómo tenemos así la etiqueta del fan. Tal artista, ¿cuántos fans tiene? Que en el Facebook, que en el Instagram, que en así. Y cuentan los miles o los millones de fans que tiene. Y esos fans, pues ahí están fijándose en esa muchacha, en ese muchacho, en ese deportista. Y quieren y sueñan ser como él o como ella. ¿Y qué nos pasa pues a nosotros al fijarnos en ellos? Nos volvemos unas personas copy-paste. Les copiamos su ropa,
sus cortes de pelo, sus zapatos, sus modos de caminar o de hablar, en fin. Pero al ponernos nosotros como ante un espejo, ante las imágenes del niño en el pesebre, de Jesús crucificado y del resucitado, esas tres imágenes, el niño en el pesebre, el crucificado y el resucitado, es como nos podemos comprender mejor a nosotros mismos, como podemos comprender a nuestra familia y a nuestra sociedad. Y por eso, para terminar esta introducción, quiero invitarles a pensar, a ver, a mí, ¿qué me dice el niño del pesebre? ¿Qué me dice a mí, fulanito de tal? ¿Qué me dice? Ese niño, ¿en qué se parece a mí? ¿Y yo, en qué me parezco a él? Pensemos tantito. ¿Qué me dice a mí, fulanito de tal, ese niño del pesebre? O nomás nos recuerda todas las cancioncitas que cantamos en Navidad, en las posadas. ¿Cómo se llaman? Los villancicos. Pero esos villancicos nos ayudan a conocer más al ser humano y a mí mismo como ser humano. Cuando mucho nos hacen llorar. A ver, por ejemplo, ¿te sabes verme y no llores? No. ¿Cómo que no te lo sabes? Válgame Dios. ¿Se canta y no llores? Duerme y no llores, Jesús del alma. Duerme y no llores, mi dulce amor. Ya no sigo cantando porque se van a ir toda la audiencia. Bueno, pero todos esos villancicos, ¿qué nos hacen aprender de él? Se requiere tener otra manera de ver al niño Jesús del pesebre, otra manera de ver a Jesús crucificado y otra manera de ver a Jesús resucitado. Los obispos no se cansan de repetirnos desde el tiempo del Papa Emérito Don Benedicto que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Cuando uno dice yo quiero ser de los buenos, o por una gran idea, un sueño o un antojo que dice o piensa, a mí se me ocurre y sería bien suave ser como Jesús. Pero así, un sueño, estaría suave ser como Jesús. No, así no se comienza a ser cristiano. Se comienza a ser cristiano con el encuentro con una persona. En un acontecimiento que da un nuevo horizonte a la vida. Y con ello
una orientación decisiva. A veces esos encuentros nos vienen en las enfermedades. A veces nos vienen en nuestros pecados. A veces nos vienen en los accidentes. A veces nos vienen en los funerales. Cuando alguien de nuestra familia se va. Y allí, ¿quién sabe qué pasa? Que el Señor toca nuestro corazón y podemos tener un encuentro con Él y abrazarlo o saludarlo, mínimo como ahora, de reverencia, de respeto. Pero nuestros obispos nos insisten en que solo gracias al encuentro o al reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en una feliz amistad, es que nosotros somos rescatados de nuestra conciencia aislada, del estar refiriendo todo, absolutamente todo, hacia nosotros mismos. Y empezamos a centrarnos en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Y llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos. Cuando le permitimos a Dios que Él nos lleve a nosotros más allá de nosotros mismos, para poder alcanzar nuestro ser más verdadero. Esta verdad es el eje conductor de la respuesta pastoral de la Iglesia mexicana a la realidad que nos interpreta. Y por eso nosotros nos podemos preguntar hoy, ¿qué nos suele faltar para ser plenamente humanos? Por ejemplo, cuando nosotros criticamos a los demás, siempre es más fácil contestar esa pregunta. Si yo les digo, a ver, a tu pareja, ¿qué le falta para ser plenamente humana? O a tus papás, o a tus hijos, a tus hermanos, a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, ¿qué les falta para ser plenamente humanos? Humanos. Y pensando en lo que les falta a ellos, puedes pensar también en lo que te falta a ti. A ti, ¿qué te falta para ser plenamente humano? Y de la misma manera podemos preguntarnos, ¿y qué nos falta para ser plenamente cristianos? Por ejemplo, si yo no tengo una feliz amistad con los que me rodean, ¿puedo tener esa amistad feliz con Dios? Con Dios que está presente en los que me rodean. Ya San Juan nos decía, nadie puede decir que cree en el Dios al que no ve, si no es capaz de creer y amar a su hermano, al que sí ve. Entonces, repito, ¿qué te suele faltar para ser plenamente humano? ¿Qué te suele faltar para ser plenamente cristiano? ¿Qué te falta para tener una feliz amistad con Dios que está presente en los que te rodean?
En la siguiente parte nos fijaremos en Jesucristo nuestro Redentor, el que nos redime de nuestros pecados, el que nos rescata, el que nos perdona, el que nos salva. Pero para poder entender un poquito este tema, es importante que nos hagamos dos preguntas. ¿Cuándo nos sentimos solos? ¿Cuándo nos sentimos solos? Y segundo, ¿cuándo afirmamos que Dios nos abandona o nos abandonó? Porque cada quien en su historia tiene o ha tenido momentos en que se ha sentido solo o abandonado. Abandonado de Dios, no de cualquier persona. Y cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Redentor, es porque su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y el envío de su Espíritu Santo, de allí nos nace la certeza de su compromiso incondicional con cada uno de nosotros. Un compromiso. Es el sí de Dios a cada uno de nosotros. Como cuando en el sacramento del matrimonio los esposos se dan un sí el uno al otro. Cuando los sacerdotes somos ordenados, el señor obispo nos pregunta, ¿quieres esto, esto y esto? Y decimos, sí quiero, sí quiero, sí quiero, con la gracia de Dios. Pues Dios nuestro Señor es el primero que se compromete con nosotros. El primero que nos dice sí a nosotros. Y la prueba de su fidelidad a sus promesas es que nos ha convertido en sus hijos por el bautismo. Nos ha convertido en su familia por el amor en la confirmación y por su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Nos ha convertido en su comunidad mediante la reconciliación, porque nos reconcilia de nuevo y nos vuelve a mantener unidos. Y nos ha convertido en su pueblo como iglesia, como esta asamblea de creyentes en Él. Y por eso nos sentimos seguros de que Él es el Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Emmanuel, el Dios con nosotros. Y por esta razón, nuestra mirada sobre nuestra realidad, aunque la sintamos tan negativa, especialmente en este momento en que estamos viviendo la pandemia del coronavirus, esta realidad está permeada por la certeza de que no caminamos solos. No caminamos solos.
Es verdad que las fortalezas y las miserias de nuestra vida tienen que ver con la fragilidad de nuestras decisiones, pero también primeramente tienen que ver con el Dios fiel que en su Hijo Redentor nuestro nos impulsa hacia adelante para conducirnos a la plenitud de su reino. Al contemplar al niño Jesús en el pesebre, en tanta pobreza, ¿lo recuerdan? Allí, en medio de los animales, entre las cacas y las moscas, entre las pestilencias de ese pesebre de animales, allí entre lo picosito de las pajas, entre el desprecio de los judíos que se suponía esperaban al Mesías, una apatía y una indiferencia de un pueblo que sabía que el Mesías nacería allí, entre ellos, y sabía en qué pueblo exactamente, en cuál iba a nacer. Y pues mejor, unos extranjeros fueron capaces de ir a buscarlo, adorarlo, honrarlo, ajorarlo, antes que los sacerdotes, los escribas y los doctores de Israel. Fueron los pastores, los niños o trabajadores más marginados de la comunidad de Israel. Ellos fueron los que, cuando escucharon el aviso, dejaron ahí sus animales, su responsabilidad. No pensaron que si el lobo, que si el coyote, que si el ladrón, no. Salieron corriendo a buscarlo hasta que lo encontraron. Y le contaron a María y a José lo que se les había dicho de aquel niño. Y sin embargo, esos niños crecieron y la experiencia de haber conocido al Mesías se les esfumó, porque ya no volvieron a seguir hablando de él. No volvieron a estar preocupados por seguirlo conociendo, tratando y convirtiéndose en amigos de él. Este niño está asumiendo mi condición humana. Se está metiendo en mis zapatos, porque así soy yo, muchas veces indiferente, apático, desentendido, inconsistente. Ese niño pues se metió en mis zapatos para entenderme, para comprenderme, para no hablar de memoria, para hacerse solidario con mis limitaciones y mis miserias. Algunos pensadores, analistas, han considerado que nosotros los católicos no acabamos de creer en la redención porque no se nos nota nuestra condición de redimidos.
Para comenzar, festejamos tremendamente la Navidad, pero no creemos en lo que implica la encarnación del Hijo de Dios. No creemos. Como aquel ministro protestante que se convirtió a la fe católica, pero lo hizo reclamando: es que yo creo y me hago católico porque creo en la Eucaristía, pero me puede mucho que los católicos no crean en la Eucaristía. Si creyeran, no faltaría nadie a misa, no solo los domingos, sino todos los días. Así decía aquel famoso ministro protestante que se hizo católico. Con frecuencia somos nosotros, los sacerdotes y los laicos servidores, los que confirmamos con nuestra mediocridad y desesperanza el grito de un mundo irredento, corrompido, injusto, inmune a la consecuencia de sus delitos y muchas veces cómplices de la corrupción. Ya no se ve la creatividad de aquellos que, llevando al paralítico ante Jesús, fueron capaces de subirlo al techo y descolgarlo por un boquete y ponerlo a los pies de Jesús. Jesús curó al amigo de ellos, no en atención a la fe del paralítico, porque el paralítico, pues, a él le dijeron: vamos para que conozcas a Jesús, yo estoy seguro que te cura. Pues vamos. ¿Ustedes me llevan? Sí, te llevamos. Pues lleguen. Pero la fe de los que lo subieron, los que destaparon el techo, los que lo amarraron, los que lo descolgaron, que unas maniobras que no fueron tan sencillas, sin embargo, eran reflejo de una fe profunda. Y por eso Jesús, volteando para arriba, dice, y mirando la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquel paralítico, muy contento y muy agradecido, ¿se quedó allí con Jesús dándole las gracias o se fue a su casa? Pues el Evangelio dice que se fue a su casa. Ni las gracias dio, ni a sus compas que estaban allá arriba los dejó hincados en el techo. Ni las gracias le dio. Nos falta ser más humanos, pero el modelo de humanidad está en Jesús. Por eso nos podemos nosotros preguntar: ¿cómo anunciar a Jesucristo Redentor a un hombre que se concibe autosuficiente y centrado en sus propias potencialidades? ¿Cómo hablar de redención a una cultura recelosa de redentores? Porque redentores tenemos por todos lados. Porque dice que ha encontrado en sí misma las respuestas al deseo de felicidad, o porque la reduce al campo de la economía,
de la política, del deporte o de las artes del cine y de las ciencias de la comunicación. Si tú te alejas, Señor, ¿qué podría este hombre hacer? Si tú te apartas de mi corazón, ¿cómo podría existir? Si tú te vas, Señor, de mí, es tan fácil desfallecer. Si tú te vas, es que tú eres Señor, el aire que respiro, la tierra que yo piso, la luz que me ilumina, pues eres Señor, la alegría que yo vivo, la esperanza que me alienta. Eres mi todo, Señor. Eres mi todo, Señor. Si tú te alejas, Señor, ¿qué podría este hombre hacer? Si tú te alejas, Señor, ¿qué sería de mí? Bien, pues queridos hermanos y amigos, los espero aquí la próxima semana a la misma hora para poder continuar con esta reflexión que nos dejan nuestros obispos mexicanos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Cuídense mucho y no salgan.